Bien, mi nombre es Daniel Zubich y en esta segunda parte, en este segundo video, vamos a ver los diferentes tipos o técnicas de presupuestos que existen justamente de acuerdo a las diferentes empresas o diferentes organizaciones que pueden ser públicas o privadas. Bien, comencemos. Una de las técnicas de presupuestos pueden ser presupuestos rígidos o bien pueden ser presupuestos flexibles. En el caso de los presupuestos rígidos, estos presupuestos rígidos o fijos consiste en la preparación de un presupuesto para un determinado volumen de actividad estimado, no realizándose ningún tipo de ajuste cuando la actividad real difiere con la estimada. Generalmente son presupuestos que se realizan sin considerar algún tipo de variación o costos variables o variación justamente de los costos. No importa justamente qué tipo de actividades o qué tipo de proyecto o programa tenga una empresa, siempre se hacen igual, se estiman de la misma manera de acuerdo a los datos históricos, haciendo una previsión de cómo van a fluctuar estos datos históricos en un futuro y se despliegan justamente el flujo de volúmenes en cantidades y de valores. Y bueno, no se puede salir mucho de acuerdo a esos estimadores. Este es el presupuesto rígido, muy usado justamente, diríamos, antiguamente, pero un presupuesto de gran utilidad son los presupuestos flexibles y gran parte de la clase, de esta actividad, de esta clase, lo vamos a ver justamente trabajando con este tipo de presupuestos flexibles, como por ejemplo allí tenemos el presupuesto por programas, por proyectos, el presupuesto por actividades, que justamente lo que hacen es variar el presupuesto. Un ejemplo, si una empresa tiene un proyecto o un programa de establecer un determinado mercado, bueno, se harán todo el flujo de actividades y de fondos para poder cubrir ese proyecto determinado, que es ganar un mercado determinado con un producto determinado. Y a lo mejor es un proyecto o un programa que empieza en un determinado momento y va a determinar ese proyecto, ese programa en un año o en dos. Entonces, en realidad lo que se logra con este presupuesto flexible es ver cómo van a fluctuar y variar los objetivos, las políticas y con ello la asignación de recursos en función de esos proyectos o programas variables. Entonces, el presupuesto flexible se basa en una diferencia fundamental con respecto al comportamiento de costos. ¿Cómo van a ir fluctuando esos costos fijos y esos costos variables de acuerdo a la variabilidad que se tenga con el programa, con el proyecto y con la misma configuración propia de los costos? Bien, otra forma de ver los presupuestos es a través del presupuesto por programa, que es esta técnica del presupuesto por programa. Es una técnica muy usada en las instituciones públicas como una herramienta de conducción, como una herramienta de plantear las estrategias o políticas de una unidad política y justamente cómo llevar a cabo esa política determinada. ¿En qué consiste? Bueno, primero que el presupuesto por programa es un sistema de presupuestos, sistema presupuestario, que está integrado consistentemente por la proyección anual y también de mediano plazo y de cortísimo plazo de esos presupuestos. Vemos que es importante el establecer objetivos y claros y políticas o líneas de acción por parte, en este caso, del Estado o por parte de una gran organización. Luego, lo que se hace es establecer las actividades que van a ser necesarias desarrollar para llegar justamente a la concreción de esas políticas o de esos programas de un mediano plazo. Luego que se fijan los objetivos, se asignan los recursos, ya sea a nivel físico o a nivel financiero. Y es importante la conducción, que justamente se originan a aquellos responsables o centros responsables para la ejecución de los presupuestos. Lo importante es que estos agentes encargados deben llevar a buen término a todo lo que es la conducción u organización. Vean ustedes que en este caso el presupuesto por programas es una herramienta de conducción, es una herramienta de poder implementar los planes estratégicos y políticas planteados desde un alto nivel. Pero es importante que es una
diríamos, una buena forma, una buena herramienta para la implementación de los planes. Veamos un ejemplo. En el caso de un municipio que tenga diferentes programas como seguridad, salud, obra pública o limpieza barrial, supongamos el programa de salud y supongamos que dentro del programa de salud municipal tenemos actualmente, justamente por lo que está pasando, el programa de ciudadanía de lucha contra el COVID-19. Dentro de este programa podemos tener diferentes subprogramas, como por ejemplo el subprograma de saneamiento, el subprograma de prevención de COVID-19 o el subprograma de atención de enfermos. O sea, ustedes verán que muchos municipios realizan estos programas, estos lineamientos o estas acciones municipales que tienen una gran importancia para prestar una necesidad de carácter de salud pública. En este caso, por ejemplo, veamos el programa de la prevención del COVID-19. Bueno, dentro de este subprograma, las acciones que puede desarrollar justamente el municipio son, por ejemplo, las acciones de seguridad barrial, las acciones de publicidad y comunicación o las acciones de desinfección. Y dentro de, pues, supongamos, de la de seguridad vial, la tarea de control vehicular o la de control de parques. Entonces, los programas es qué recursos en cuanto a personas, en cuanto a dinero, en cuanto a cantidad de elementos y qué actividades hay que hacer en cada uno de los niveles o etapas, ya sea a nivel de tareas, a nivel de acciones, de subprogramas o de programas. Bueno, esta es la manera justamente en que se van armando los presupuestos por programa y cómo a nivel de ejecución diaria, como pueden ver ustedes, a nivel de tareas, que es una concreción de justamente de acciones que deben hacer colaboradores en los entes o funcionarios en los entes municipales o estaduales, y justamente cómo estas tareas luego se transforman el conjunto de tareas en acciones y estas acciones en subprogramas, en el cumplimiento. Bueno, esta es una forma de establecer una planificación y unir la planificación con la acción concreta. Entonces, el presupuesto por programa es una excelente herramienta para conducción estratégica e implementación estratégica. Une justamente lo que es la planeación con el control. Bien, otra forma de presupuesto es el presupuesto base cero. ¿En qué consiste este presupuesto? Bueno, es un mecanismo mediante el cual la gerencia puede llevar a cabo el presupuesto anual y asigna recursos a aquellas áreas que realmente son, diríamos, agregan valor o son realmente importantes dentro de la cadena o dentro de justamente del desempeño fundamental de la organización. Y otro elemento del presupuesto de cero es que saca recursos y a veces elimina actividades que no son necesarias. Como vemos aquí como este tipo de gerencias, cuáles son las que se van a ser mantenidas asignando recursos, porque la idea es no asignar un recurso a nivel cantidad o monetario a aquellas actividades que no prestan una utilidad o que no prestan una ventaja competitiva en la organización. Y el presupuesto base cero, como dijimos, lo que hace es determinar o no asignar recursos a aquellas actividades que deben ser desafectadas de la organización. Otro mecanismo importante, otra herramienta importante en los presupuestos es el presupuesto basado en actividades. ¿En qué consiste el presupuesto basado en actividades? Bueno, se basa en el análisis o configuración de un programa, de tareas, actividades y consiguientemente de cuáles son los procesos, con el fin de lograr eficiencia por medio de una mejora continua, eliminando aquellas actividades que no generan valor añadido. Entonces estamos hablando del presupuesto basado por actividades. Y este nuevo enfoque es un enfoque moderno que justamente se basa en grandes organizaciones o en pequeñas también, pero cuando existen muchos costos indirectos o gastos indirectos que deben ser, diríamos, asignados a los diferentes nodos o centros de costos para determinar costos y luego obviamente volcados en los precios. El presupuesto basado en actividades es un modelo de presupuesto que se basa en un modelo de sistema de costo por actividades o de costeo por actividad, el famoso sistema ABC, que es el sistema de costo basado en actividades. Entonces este presupuesto va justamente a proyectar y a poner foco en las actividades, en cuáles van a ser los recursos
que van a absorber esas actividades y controlar actividades para justamente lograr calidad, valor en la prestación del servicio o en la producción de un determinado producto o de un determinado mercado. Veamos entonces en qué consiste el presupuesto basado en actividades. Bien, en este caso los productos no consumen recursos o costos, como en el caso del sistema tradicional. Los productos, para poder justamente producirlos, consumen actividades, no consumen cantidad de productos, materia prima y demás, sino que consumen actividades. Y las actividades son las que consumen, en este caso, recursos. Y los recursos, en este caso, los costos son la expresión cuantificada de los recursos consumidos por estas actividades. Entonces, el presupuesto basado por actividades, los elementos de costo se reparten entre todas las actividades, con el objeto de conocer el costo de las mismas y controlarlo en el tiempo. Son las actividades las que vierten posteriormente los costos a los distintos objetivos o objetos de costo, que pueden ser o no ser los productos de la empresa, sino otros objetivos como clientes, línea de producto, mercados, entre otros. Entonces, el costeo basado por actividades vamos a compararlo con el sistema tradicional. Vemos que en el sistema tradicional teníamos que para determinar el costo de productos uno veía justamente cuáles eran los costos indirectos, primero directos y luego indirectos, y estos, por intermedio de un mecanismo de asignación de costos, formaban parte del costo de los productos. Pero en el costeo basado por actividades, el costo de los productos, como dijimos, no está relacionado con los recursos, con los costos, sino por las actividades. Los productos, uno pregunta, bueno, ¿cuáles son las actividades necesarias para producir estos productos? Porque los productos consumen actividades. Entonces, los generadores de actividades son todos los costos de las actividades que se van a asignar a los productos basados en patrones de consumo. O sea, qué patrón de consumo es necesario o va a tomar cada producto para el consumo de esa actividad. Y las actividades son las que consumen recursos. En este caso, los generadores de recursos, los costos se asignan a las actividades basados en el esfuerzo insumido. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una actividad, conceptualicemos, es un conjunto de actuaciones o tareas que tiene como objetivo la aplicación, al menos en el corto plazo, de un valor añadido o bien de un valor agregado al objetivo o a la prestación de un servicio o de un producto. Bien, podemos ver entonces que existe una comparación. Hay una diferencia entre lo que es el modelo tradicional y el modelo del ABC. Entonces decimos que el presupuesto por ABC se basa en el costeo del ABC. En el costeo tradicional, entonces, cada costo de cada producto, de cada unidad, diríamos, de producto de la cartera de producto del cliente, del empresario, diríamos, se abastecía por los costos de los recursos de los factores productivos, ¿sí? Entonces, justamente el método tradicional era un método que relacionaba el costo del producto con los recursos directamente, pero en el sistema del método o del presupuesto ABC, que se basa el presupuesto ABC en el costeo del ABC, cada objeto, cada unidad de producto, para determinar su costo, hay que ver, bueno, qué actividades son necesarias para llegar a esa producción, ya sea del A, por ejemplo, acá la actividad A es necesaria para el desarrollo de tanto el producto A como el B. En el B, en este caso, del B y el C, y así sucesivamente. Bien, en este video entonces hemos visto cómo existen diferentes tipos de presupuestos basados, pueden ser rígidos, pueden ser presupuestos variables, presupuestos por programa y presupuestos por actividades. En un próximo video 3, vamos a analizar un poco más este tema de cómo es el presupuesto por actividades basado en los costos por actividades. Nos vemos en un próximo video para aclarar y explicar este punto.